809-529-2136. La gente se pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca del ocultismo? ¿Qué es el ocultismo? Miren, hace un mes aproximadamente se celebró en muchos países del mundo el Halloween. Estuvimos hablando un poco acerca de eso. Ahora en el mes de diciembre vamos a tener un viernes 13. Y de tiempo en tiempo la gente se ve envuelta en prácticas supersticiosas, asuntos que tienen que ver con el ocultismo. Y frecuentemente la gente nos pregunta, ¿puede el cristiano involucrarse en eso? ¿Puede participar en prácticas que para muchos son inocentes, como por ejemplo leerse la taza o la mano o consultar un horóscopo? ¿Qué dice la Biblia sobre el ocultismo? El ocultismo, mis amigos oyentes, trata de cosas secretas, misteriosas, e incluso a veces de cosas que no se pueden explicar o sobrenaturales, o que no pueden ser probadas científicamente. Entonces la gente se sorprende cuando está ante algo que usted dice, bueno, ¿y cómo lo hizo? No debemos olvidar que Efesios capítulo 6, verso 12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis amigos oyentes, no debemos olvidar o ignorar que hay un mundo oculto, hay una cara y un none en toda moneda. Está así como está la luz y las tinieblas, así como está la noche y el día, así como está lo bueno y lo malo. Así existe Dios y también existe el diablo. Así hay un mundo natural y hay un mundo sobrenatural. Y estas cosas pertenecen a ese mundo de la oscuridad. Un mundo de la oscuridad que despierta la curiosidad de mucha gente. Y mucha gente por curiosidad ha comenzado con prácticas inocentes o supuestamente inocentes y luego se han ido metiendo más y más. Por ejemplo, la cuija, que es una tabla que se usa para supuestamente consultar a los muertos. Eso se vende en una juguetería. Usted va a una juguetería como en una tienda de niños y se lo venden como si fuera un juguete. Y realmente es un objeto que se utiliza para consultar a los demonios. Porque, amigo oyente, dice el libro de Eclesiastés 9:5 que cuando una persona muere, ya no tiene más parte en el mundo de los vivos. Así que si usted cree que usted está consultando a su tía Esther, o a su mamá Juanita, o a su papá Pedro, y él le está diciendo, mira, está todo bien, yo estoy aquí feliz, despreocúpate, está tranquilo, y tú recuerda la cuenta que yo te dejé para tal cosa, úsala sin problema, que eso es tuyo. Y tú dices, wow, ¿y cómo él sabía que yo tenía una cuenta? ¿O cómo él sabía que yo tenía debajo de un colchón un anillo que le pertenecía a mi papá? El demonio, los demonios, amigos oyentes. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, con él fue arrojado una tercera parte de las estrellas del cielo. Una tercera parte, uno de cada tres. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:20 que son las estrellas en el libro simbólico del Apocalipsis? Son ángeles. Y estos ángeles, mis amigos oyentes, actúan hoy como agentes de Satanás, como demonios que le sirven. Entonces, no debemos sorprendernos. Y cuando usted va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis capítulo 13 y encuentra a la bestia y al falso profeta, que de hecho estamos los lunes tratando ese tema a las 7:45 de la noche, ¿qué encuentra detrás de la bestia y del falso profeta? Bueno, que detrás de ellos está el dragón, la serpiente antigua, que Apocalipsis 12:9 le llama Satanás y diablo. Él le da a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Así que aunque la bestia es la que está actuando, aunque el brujo, el hechicero es el que está actuando, usted tiene que ver el que está detrás de él, el poder detrás del trono. Igualmente, cuando usted consulta estas cosas que parecen inocentes, usted tiene que saber quién está detrás de estas cosas, que no es menos ni es más que el enemigo de sus almas, Satanás y sus demonios. Entonces, dentro de las prácticas del ocultismo, podemos mencionar la hechicería, la magia, las posesiones demoníacas, el consultar a los muertos, la astrología, las bolas de cristales, las cartas del tarot, el satanismo. Todas estas son prácticas que se pueden arropar bajo un solo nombre, ocultismo. Y hay tres formas básicas de ocultismo: la adivinación, la magia y el espiritismo. La adivinación procura
conocer eventos futuros. O sea, cuando una persona quiere saber cómo va a quedar la cosa, busca la adivinación. Dentro de esta categoría está la astrología. La persona que consulta a los astrólogos o que consulta un horóscopo quiere saber cómo le va a ir el día, cómo le va a ir el mes, si va a recibir lo que pidió. Está la bola de cristal, está la lectura de la mano, está la lectura de la taza, está el interpretar sueños, que por eso no es inocente jugar números. Dentro de las muchas cosas que tiene, está frecuentemente el hecho de que la persona se acuesta para soñar y sueña para que le interpreten. Y dentro de esta interpretación y dentro de este deseo de conocer el futuro y de no tener que trabajar para producir su dinero, de conseguir una vía corta para llegar a la meta, dentro de ellos se comete mucho pecado. Y al final, todas estas cosas lo que buscan es apartarnos de Dios, quitar nuestra fe del objeto de nuestra fe, que debería ser nuestro Señor Jesucristo. La magia, por ejemplo, intenta cambiar los eventos del futuro, mientras que la adivinación intenta saber cuáles son, la magia intenta cambiarlo. Y dentro de esa magia, pues está ahí que la magia negra y la magia blanca, que al final como quiera desagrada a Dios. Están los amuletos, está la brujería, está la santería, están las oraciones mágicas, que recordarán que en un tema aquí dijimos, esas cadenas de que mande esto para que lo bendigan, que eso usted no debe estarlo compartiendo. Comparta, si el mensaje es bueno, comparte el mensaje, pero no comparta la cadena que viene detrás de ello. Quítele el rabo. Los despojos, ahora para el 31 de diciembre, muchísima gente usa hacer desahumerios, como le dice la gente, incienso, todo esto es superstición. Comerse 12 uvas y cosas como esas, collares de santería, espiritismo que busca poner en contacto a la persona con los muertos. Ya esta es otra forma de ocultismo, el espiritismo. Y entre el espiritismo está la cuija, que como le dije, se puede vender en una tienda. La pitonisa, los medium, que ahora la han convertido, muchas de ellas, en celebridades. Celebridades, ahora hay programas de televisión, hay medium que son para las celebridades, que solamente son consultadas por personas de mucho dinero, los zombies. Y quiero que sepan que estas prácticas supersticiosas y ocultistas no son propias de la gente pobre. No, la gente rica también las practica por igual. Y me recuerdo del caso de Nancy Reagan y el mismo Ronald Reagan, cuando ocupaban la Casa Blanca, que tenían su astrólogo y su adivino de cabecera. Y por ejemplo, Silvio Berlusconi en Italia usaba corbatas con luna para atraer las fuerzas de los astros. Y así se pueden mencionar docenas de otras personas inteligentes, educadas y grandes políticos que acuden a este tipo de cosas. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, vamos a definir brevemente algunas de ellas y vamos a leer un par de textos bíblicos que hablan del asunto. La astrología, por ejemplo, es la supuesta influencia de los astros en nuestra vida. Si usted nació en un determinado mes, le toca un determinado signo y le toca un determinado destino. O sea que esto quita nuestra responsabilidad de comportarnos bien y de ser fieles a Dios y la pone en los astros. Él es así porque él es Aries. Está la cartomancia, que es la adivinación por medio de las cartas, pero está también la quiromancia, que es adivinar por medio de la lectura de la mano. Está la clarividencia, que es tener visiones para conocer el pasado, el presente y el futuro de una persona. La mayoría de las veces el clarividente usa una bola de cristal que la tapa y que hace toda una ceremonia con ademanes bien estudiados para impresionar al que va allí. La necromancia, que es adivinar con la ayuda de espíritus de los muertos. A veces te dicen, tráeme una prenda del muerto. La orinomancia, que es adivinar por medio de sueños. Y ahí le hablaba ya un ratico de esto. Incluso hay una interpretación para cada símbolo. Está también la psicometría, que es adivinar poseyendo objetos personales de la persona y que se corresponde con lo que dijimos anterior. Y está la lectura del asiento del café, del té, del movimiento del agua, etc. ¿Qué dice la Biblia del ocultismo? En Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14, dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de estas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar
a su hijo o su hija en el fuego, ni practicar la adivinación, brujería o hechicerías, ni hacer conjuros. Conjuros, mis amigos oyentes, es invocar a un espíritu sobrenatural para que se manifieste. Invoco al espíritu de fulano de tal. Tampoco dice el texto servir de medium o espiritistas o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, no le va a agradar. Y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsa de tu presencia a estas naciones. O sea que son un motivo de castigo. ¿Y usted cree que está consultando el espíritu de un muerto? ¿O usted cree que está adivinando el futuro? Y detrás de todo ello están espíritus engañadores, doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo capítulo 4. Apártese de eso. No deje que la curiosidad lo haga caer en pecado. Recuerde lo que leímos en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted se está metiendo en un terreno oculto que no conoce, en un terreno del enemigo, donde inclusive los que actúan como intermediarios, como el caso de la adivina de Endor de 1 Samuel 28, hasta ellos mismos desconocen en qué se están metiendo. Y cuando Saúl dijo, yo quiero consultar el espíritu de Samuel que ya había muerto. Cuando subió esto, la misma pitonisa se sorprendió, porque fue el Señor que permitió aquel evento para decirle, mira, te dije que no lo hiciera, lo hiciste, y ahora lo que viene sobre ti es castigo. Y ella misma se asustó, porque ellos estaban acostumbrados a bregar con trucos y ahora el Señor se lo estaba mostrando de verdad. Dice, a ojos del Señor tú serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor no te ha permitido hacer nada de eso. Y Gálatas, capítulo 5, dentro de las obras de la carne menciona la hechicería, la idolatría y todas esas prácticas. Dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, mi amigo oyente, no ponga en juego su salvación. Y esto no es solamente en el Antiguo Testamento que lo dice. En el Nuevo Testamento, en Hechos 13, verso 6, cuando Pablo fue a donde el procónsul Sergio Paulo, que quería oír la palabra de Dios, había un falso profeta, dice la Escritura en Hechos 13, 6, llamado Elimas, el mago. Y el Señor dijo que él se oponía a los caminos del Señor, porque esta gente que usted busca para eso, se oponen a los caminos del Señor. Le dicen que lo hacen en el nombre de Jesús cuando son falsos profetas. Lo confunden y lo llevan por el mal camino. Y a Pablo le llamó hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, y que trastorna los caminos rectos del Señor. Hechos 13:10. Eso es lo que pasa con estas personas, que quizás ni siquiera saben que sirven al diablo. Y que hoy nosotros le invitamos amorosamente en el nombre de Jesús a que se arrepientan, que dejen tales prácticas, que hagan como lo que hicieron los hechiceros de Hechos 19:19, que cuando se convirtieron al Señor quemaron sus libros y empezaron a servir a Cristo por el camino de la verdad. Así que hay Dios en Israel, como le dijo Elías a los que fueron a consultar a Baal en 2 de Reyes 1:3. ¿Para qué hay consultar a Baal si tenemos a Dios? Así que sírvale al Señor y espere lo que Dios tiene planeado para su vida. Hermano, en mi niñez yo escuchaba que las personas que iban donde un brujo quedaban fuera de la gracia de Dios por cierto tiempo. Y en vista de que la hechicería es muy frecuente, y yo sé que hay mucha gente que lamentablemente la practica yendo donde supuestos brujos, que a veces son brujos y a veces son engañadores. Pero la pregunta ¿es cierto que una persona que va donde una de estas personas, donde estos hechiceros, eso lo hace estar fuera de la gracia de Dios por un tiempo? Claro que sí, por el tiempo en que está en esa práctica. Bueno. O sea que si la persona se arrepiente, ya no tiene problema. Ya no tiene problema, es que cuando llega al Señor, Satanás no tiene poder. Recuérdese lo que dice Lucas capítulo 1, que cuando el hombre fuerte controla su casa, en paz está todo lo que tiene. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, el fuerte es Satanás, pero el más fuerte es Jesucristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice 1 Juan 5:4. No tenga temor, crea en Dios y arrepiéntese. Y en ese momento en que usted lo haga, el poder de Satanás ya no tendrá facultad sobre usted. O sea, una persona atormentada por demonios, por ejemplo, viene a Cristo, se bautiza, nace de nuevo, ya no tiene problema más. No significa que los demonios no van a seguir insistiendo. Okay. Recuerdo siempre el caso de una hermana que era una famosa hechicera de San Pedro de Macorís, se convirtió
Y 2 o 3 años después estábamos hablando, mis hermanos, todavía esos espíritus me atormentan. Pero yo le pido al Señor, decía ella, que mejor me lleve antes que yo volver para atrás. Entonces ya le sirvió muchos años. Es como que usted fumara, probablemente le dé el deseo de volver a fumar. Pero ella nunca volvió a caer, incluso murió en la gracia de Dios, de tal manera que particularmente yo no soy Dios ni lo puedo ser. Pero a mí no me queda duda que se salvó, porque esa mujer se murió como un pajarito, como dicen, alabando al Señor, con esa alegría en su corazón, que si para mí no lo fue, bueno, pues me va a dar una sorpresa en el día del juicio. Justamente ayer leía yo el caso de Reagan y también de François Mitterrand, que lo citaban como personas que consultaban a divinos para tomar decisiones políticas. Presidente de Francia. De Francia y de Estados Unidos, dos grandes potencias. Dice que a veces tomaban decisiones políticas basadas en la consulta que le hacían a esta gente. Yo le pregunto, una persona que dice que se ha soñado y ese sueño se ha cumplido y dice, Dios me habló a través de ese sueño, porque mire, tal cosa me dijo en el sueño y tal cosa ocurrió. O la persona que ha consultado me dijo que tal cosa iba a pasar y esa cosa pasó. ¿Cómo le dice uno que esas cosas no son de Dios? No olvide que Dios intervino con los hombres a través de los sueños. El caso, por ejemplo, de José, el caso de Daniel, por citar 2 casos. ¿Qué hace Satanás? Satanás siempre trata de imitar lo que Dios hace para confundirnos. Cuando Moisés llevó su bastón y lo convirtió en culebra delante de Faraón, ¿qué hizo Faraón? Llamó 2 hechiceros y lo convirtió también en culebra. O sea, Satanás siempre tratará de imitar lo que hace Dios. Ahora, nosotros debemos entender que ya Dios no nos habla a través de sueños. Hebreos 1:1 dice que Dios nos habla a través de Jesucristo su Hijo, el cual a su vez nos habla por medio de su palabra escrita. Así que si esperamos tener una revelación a través de un sueño, o si usted hace 10 predicciones y se cumplen 5, es una ley de probabilidad. Yo puedo predecir, yo predico este año que va a ganar fulano de tal. Si el año que viene gana, estaba dentro de los que podían haber ganado. Entonces, lo que usted tiene que explicar es por qué las otras 5 no se cumplieron si usted es un verdadero profeta de Dios. Porque dice Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 5, que si el profeta dice una palabra y no se cumple, no es verdadero profeta. Hermano, y si una persona una mañana X se levanta y le dice, anoche me soñé con usted, ¿cuál es su número de cédula? Eso le preguntó un sereno al dueño de la empresa y lo votaron. Sí, porque ¿cómo usted se soñó conmigo? Usted tiene que estar despierto. Entonces, mire, evítese un problema con Dios. Deje de estar soñando para dar número de cédula. No se la dé. De su parte digo, no, yo no lo puedo respaldar en ese tipo de cosas.